video. Seguimos por Orlando ya, últimos días antes de empezar a subir para el lado de Canadá. Nos queda un mes y medio para estar ya por aquellos lados, así que en estos días ya vamos a terminar de preparar todo para empezar a subir y poder recorrer lo que nos queda del medio, ¿no? De acá hasta Canadá. Aprovechando que estamos en Orlando todavía, en este video van a pasar dos cosas. Primero, nos van a venir a visitar este fin de semana nuestros amigos de Brasil que viven en Miami. Les vamos a mostrar la convivencia de 48 horas, 4 personas y un perro en la Toyo. Estamos preparándonos para ir a encontrarnos con ellos y pasar un fin de semana por Orlando. Y algo no tan lindo de la van life, de las cosas que son un poco tediosas de hacer, pero son necesarias, es vaciar las aguas negras y las aguas grises. Con esa manguera conectamos nosotros, como le hemos contado ya varias veces, a los tanques que encapsulan todo lo que es el inodoro y la ducha, y en los dump station que hay acá en Estados Unidos se vacían con esa manguera. Así que acá estamos en el complejo de Juan, donde vive él, que tiene... Miren qué curioso, ¿no? O sea, cómo es la cultura acá tan grande de motorhome, que en los barrios tienen dump station, porque miren la cantidad de motorhome que hay. Por ejemplo, tiene un estacionamiento específico para las casas, las familias que tienen motorhome, y miren la cantidad, y sigue todo por allá. Por allá está el de Niñito Viajero también. Esta cultura es bien fuerte y se ve en cada barrio de cada estado de Estados Unidos. Mientras Diego se baña, así aprovechamos y también ya descartamos el agua gris y se va bañadito. Yo ya me bañé. Vamos a vaciar bien las aguas, a cargar agua, así estamos listos para la primera noche, las primeras 24 horas de van life con amigos. Me vine a refugiar del sol porque está haciendo un calor en Orlando, están haciendo unos 30 grados, ya creo que se acabó el invierno por este lado, así que me vine acá abajo del ventilador con Abby. Los tanques, para que tengan en cuenta, el de la Toyo, son chicos. Entonces, por ejemplo, para nosotros que somos dos viviendo, el tanque de agua fresca, que es la que cargamos para poder utilizar en la cocina y en el baño, nos dura más o menos unos 3 días. Y el tanque de aguas negras, que es el del inodoro, se llena en unos 15 días. Cada 15 días tenemos que vaciar. Y el de aguas grises también, cuando ya llenamos agua fresca, vaciamos aguas grises. Entonces ahora que vamos a hacer 4, eso lo queremos tener todo vacío y completo porque se acorta, ¿no? la vida útil de los tanques. Ahora estamos listos, nos vamos a ir para el centro de Orlando a encontrar con ellos y vamos a aprovechar a volver a ir a los outlets que habíamos ido y no les habíamos mostrado. Así que sabemos que es algo muy interesante. Ahí saluda a Diego, que está saliendo de la ducha. Algo muy interesante para contarles porque los precios de los outlets de Florida, particularmente los de Orlando, nos dijeron que son de los mejores. Así que queremos aprovechar y compartirles, como ya les compartimos precios de supermercado, ahora de lo que todo que es ropa, indumentaria, calzado, que sabemos que les interesa mucho. Bañadito, ¿qué hago? Ya cargo agua fresca, si ya nos vamos llenos, ¿no? Sí, vas a usar más. Vamos a abastecer de más agua, así nos vamos completos, como bien explicaba Aldi. ¿No usas más entonces? Se acabó el agua, bueno, para mí. Voy a cargar. Ya nos encontramos con nuestros amigos y ya estuvimos haciendo algunas compritas. Miren acá la cara de alegría de la señorita. Tenemos solo autorizado en esta familia comprar cosas para Alaska o para el invierno que nos faltaban. Unas son que tenemos que comprarnos unas botitas de trekking para tener, que las de Diego murieron, las mías están ahí desarmadas y acá los precios son muy buenos. Y yo me compré, miren, para que tengan idea, en Colombia esta campera por $29. Nos dejan ahí en comentarios. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y un polar por $12. Y extra nos hicieron un 10% de descuento. Registrando el mail, le dijimos... Sí. ¿Y tienen descuento si registramos mail? Y nos dijeron, sí, 10% extra. Con los taxes y todo, bueno, las dos cosas las pagué $50. Una camperota abrigadísima y un polar. Frío no vamos a pasar para ahora empezar a subir a Canadá, así que nos falta un calzado y les contamos qué tal los calzados están.
Y encima por ser outlet que uno piensa que no se puede cambiar o lo que sea, lo puedo cambiar, lo puedo devolver todo con el ticket. Así que por las dudas me guardé el ticket porque hay otro Columbia por acá que vamos a ir ahora a ver los calzados. Y bueno, si me gusta otra cosa o algo más interesante lo cambio. Pero la verdad que por este precio me pareció, por $36 que me quedó ese camperón, muy bueno. Miren, ahora entramos en Adidas y hay zapatillas a partir de $40 y de eso hay que hacerle adicional $79. Bueno, esta es toda la parte de botines. Miren, acá las camisetas del Inter de Messi están, de Messi, no dice nada atrás. bueno, de su equipo. Esto está Están 89 y sobre eso se le hace un 50%, o sea que te queda $45. Pero hemos visto más baratas, a veces depende del modelo. Miren, acá sí encontramos la de Messi, que sale 60 y te quedan $30. ¿Qué encontraste ahí, amor? ¡Qué linda! Mirá qué linda que está, Mirá atrás qué linda, esa nunca la había visto con esas rayitas. ¿Cuánto está? $100. O sea, te quedan $50. Carita. Carita, pero qué linda está. Sí. Miren qué hermosa esta remera. Me pareció espectacular. Te quedan $20. Tiene como una caricatura de Messi en la cancha. Está hermosa el color, todo. Salimos de los outlets, nos olvidamos de grabar. Estuvimos buscando zapatillas. No conseguimos talle de 10, pero en Colombia las botas estaban a partir de, o sea, si llevabas el segundo te quedaban al 50%, entonces podías conseguir por $40 algunos calzados y el segundo te quedaba $20. Sí. La verdad que para mí había, pero para 10 no encontramos talle, entonces si no llevábamos los dos no cerraba, así que vamos a buscar después en algún otro Colombia a ver si encontramos, porque esas promos nos dijeron que están en todos los outlets de Colombia. Pero después volvimos con los chicos al motorhome a merendar. Estuvimos estacionados donde les mostramos que estuvimos cuando vinimos a visitar Universal. Así que merendamos, jugamos un poquito a un juego de mesa, al rugby. Y ahora nos vinimos de vuelta a Universal. Estamos en Universal de nuevo, venimos al City Walk. Esta vez vinimos de noche, no a los parques, sino a toda la parte como de movimiento nocturno que hay, que es a partir de las 6, 7 de la tarde y va como hasta la 1 de la mañana. Está todo el día igual. ¿Se acuerdan que les mostramos que esa parte era gratuita, que estaba como entre el estacionamiento y entre la entrada al parque, donde están los restaurantes, los hoteles y demás? Eso se puede visitar gratis. Pero lo bueno que tiene de noche, que están los restaurantes y demás, es que a partir de las 6 de la tarde el estacionamiento es gratuito. Así que anoten esa data para poder venir a visitar, tanto acá como en Disney también tiene su espacio para conocer fuera de los parques, así que vamos a caminar ahí un poquito de noche. Otro dato gratuito son estos barquitos que salen, que son gratis, que van hasta los hoteles, entonces uno los puede tomar y viajar gratis. La mala noticia, no dejaron entrar a Abby ni con los papeles. Dicen que, no sé, hoy nos tocó uno mala onda, que por apoyo emocional no aceptan, así que Diego se quedó en el auto, igual nos va a esperar. Nosotros aprovechamos y vamos a tomar este barquito para pasear. Miren qué lindo, vinimos hasta Portofino, es el punto, y simula una ciudad de Italia. Está todo con restaurantes, ambientado italiano, comida italiana, la verdad que es todo muy perfecto. Y también está el hotel, muy lindo. Y acá la bandera con los barquitos, realmente está ambientado hermoso. El día está finalizando, los chicos ya están acomodados ahí en la cama, en la cocina, John ya lavándose está los dientes. muriendo. Ya estamos, ¿no? Sí,
tarde y miren ahí, las dos sillones se convierten en camita. ¿Listo para dormir? Listos, que mañana nos espera otro día. Buenas Gracias noches. amigos por visitarnos. Obrigado amigos. Buenas noches, Boa galera. noite. Comenzamos un nuevo día. Dormimos todos Muy bien. súper bien. Nos vamos a ir a comprar algunas cositas ahora para desayunar, preparar el desayuno. Y vamos a ir a un mercado que hay acá muy cerquita, que es un mercado de todos productos de Brasil. Así que vamos a ver qué ¡Qué encontramos. nostalgia! Y de la gastronomía de Brasil, de las cosas que más nos gustó en este viaje. Así que vamos a ver qué comemos ahí, qué compramos, encontramos de las cosas que extrañamos de Brasil. Hay tanta comunidad de Brasil que, por ejemplo, estos son todos unos paseos con todos locales de Brasil. Tienen hasta bandera de Brasil y demás. Y acá recordábamos muchas cosas con almidón de la mandioca, que es la harina con la que se usa para muchas cosas. Por ejemplo, estos biscoitos que les dicen, que son así, que son muy buenos, son saladitos. Después tienen, bueno, muchas galletitas. Otra cosa que extrañábamos mucho, que nos gustaba mucho en Brasil, es esto, que es la paçoquinha, que es como si fuera el mantecol nuestro, un poquito menos dulce, ¿no? Más con gusto a maní. Cuántas cosas ricas, cuánta nostalgia, Sí, me estoy volviendo loco. muchas. Sí, esto era como un manicito, era como una pasta de maní, sí. Sí. De hecho acá mira está la pasoquita también. Hablaba del polvillo también. El poblito. Y bueno, después muchas galletitas, muchas cosas con coco. A ver, ¿qué más? Qué recuerdos. ¿Qué recuerdos? Otra cosa que habíamos adoptado, que ellos consumen mucho y nosotros lo consumimos también, es la leche en polvo. Ellos hacen muchos postres con leche en polvo y con el cacao de esta marca también, que hacíamos los brigadeiros. Esto era también como parte de nuestra compra principal para las cosas dulces. Miren, las yerbas de Brasil, que ellos le dicen chimarrón, que es un mate muchísimo más grande que el nuestro y es bien finita, más o menos igual que los precios que vimos de Argentina. Después también tenemos acá algo muy tradicional, que es la farofa, que es harina, es como un pan rallado, no sé cómo decirlo. Harina de maíz, creo. Harina de maíz, creo, sé ¿no? qué, Viene me acuerdo, así me agarró la duda. temperada, condimentada. Sí. Entonces se usa para todo, se usa, o sea, para las carnes, para como si fuera, no sé cómo decirlo, hay cosas que tienen que ir a Brasil para contarles, pero sí, por ejemplo, ellos hacen un asado y los pedacitos de carne los pasan por la farofa y queda como crocante. Harina de mandioca. De mandioca y viene así sola o condimentada. Es muy difícil, nosotros ahora que estamos con nuestros amigos de Brasil, cuando estamos con ellos, es difícil, nos acostumbramos de vuelta al portugués y es difícil volver a mezclamos todo de vuelta, es muy loco. Algo que si van a Brasil está buenísimo es la tapioca, que también es harina de mandioca, ¿no? Sí. Húmeda, y cuando ustedes la tiran en la sartén se forma como si fuera un omelette crocante. Así, el polvo se convierte todo en una cosa rarísima, pero está buenísima, rapidísimo, y nosotros hacíamos dulce, salado, desayunábamos y merendábamos mucho eso. Y también en el almuerzo pues lo puedes rellenar con lo que quieras. Otra cosa que extrañamos y nos gustaba mucho, que no sé por qué no existe en Argentina y siempre lo decíamos en Brasil, es esos panes de ajo, que ya vienen así como con una manteca de ajo y vos cuando haces la parrilla los pones al fuego y se hacen. Son espectaculares. Nos tentamos y nos llevamos para hacer pancitos de queso, que son bien diferentes, como un chipá, pero es diferente, es más seco, más gomoso. Bueno, acá esta ya viene toda la mezcla preparada, solo hay que agregarle huevo para después. Y también compramos ya unos hechos para ahora. Están buenos, ¿no? Y no me pareció tan caro, estaban 3 por $1. ¿Dónde nos vamos?
Volvemos a Blue Spring, nos vamos a hacer un fueguito, vamos a tratar de usar las parrillitas del lugar. Sí, dejamos la Toyo acá, nos vamos en el auto de los chicos porque vamos a hacer parrillita allá. Si recuerdan ese parque estatal donde vimos tantos manatís y esas aguas turquesas espectaculares, así que vamos a volver ahí para pasar el día con los chicos, que es lo más cerquita, son unos 45 minutos de acá de los parques de Orlando. Pasó, Abby. Bueno, vamos a pasar el día. Está nubladito, pero calorcito. Está lindo, sí, creo que se va a aprovechar. Si había mucho sol nos íbamos a cagar de calor, sí, porque encima en el lugar no te podés meter al agua. Porque están los manatís. Así que mejor que no haga tanto calor. Eso está bueno. Que no haya sol, porque calor está. Sí. Feliz San Valentín, amor. Llegó tarde el regalito, pero con descuento es mucho mejor. Muchas gracias, Cam. Buenísimas estas galletas, me hace acordar las tapitas de mis alfajores de maicena. Algo bueno que tiene acá, como todo se festeja muy comercial y a lo grande, para San Valentín acá, bueno, todos los mercados se vistieron de cosas para San Valentín. Y ahora todos. Pasó San Valentín 2 días y están liquidando todo. Y miren, estas galletas caseritas estaban 70 centavos de dólar. Muy buenas. Y aparte son ricas. Las compré una porque dije, no sé qué tal serán. Pero a Diego le gusta todo. A Diego le gusta todo. Así que, y más si le digo que las pagué baratas, son como realmente las tapitas de maicena de los alfajores con un glaseado así de azúcar. Buenísimo. Feliz San Valentín. Gracias, mamón. Miren qué diferente por causa del clima, creo yo. Si ustedes vieron el video anterior que vinimos para acá, bueno, no había viento y miren el agua, o sea, se ve más verde. Hasta ahora no vimos ningún manatí, o sea que la otra vez tuvimos suerte que había más de 100. Y está así el agua, bien, o sea, está muy lindo igual, pero qué diferente cómo te puede tocar un día increíble. Un día increíble con una diferencia de una semana, ¿no? La lluvia nos está corriendo, así que vinimos rapidito porque ya está lloviznando, por lo menos para poder cocinar la carne. Ahí miren, el fuego ya está lloviendo poquito, así que estamos aprovechando y después nos podemos ir, que hay unas mesas techadas. Por lo menos crucen los dedos que nos deje cocinar la carne y después ya nos quedamos tranquilos bajo techo. Acá tenemos estos churrasquitos de cerdo que vamos a hacer, ya los condimenté para hacer unos sanguchitos. Nos corrió la lluvia y el viento que se levantó, no saben, pero los chicos lo lograron muy bien. La carne, mirá, correr las cosas para que se vea que está cocinada. Justo, mirá. Se mojaron, pero se la jugaron por el equipo, así que vamos a hacer los sanguchitos y volver. Volvimos del parque, una merienda, bañito y nos vinimos a la ciudad de Disney. A Disney Spring creo que se llama, que es lo mismo que fuimos a Universal, solo que de Disney. Tiene negocios, locales para comer y demás fuera de los parques, entonces también es gratuito, así que vamos a aprovechar para conocerlo. Miren, hay locales de Coca-Cola, locales de M&M, este es el mundo de M&M. Miren esos tubos que uno puede elegir. Bueno, hay de todo, de la marca de chocolates de M&M. Y bueno, así es todo. Perdón. Yo tengo una duda. ¿Los M&M de cada color cambia el sabor o tienen todo el mismo sabor? Lo único que cambia es el color. Yo creo que cambia el sabor. No, para mí no cambia, pero sí, a ver, ustedes los que están ahí que viven entrando a los M&M, nos dicen si por color cambia, no sé, el sabor de la cobertura o algo, o es psicológico lo que dicen acá de cambio. Y recién hablábamos como qué loco es la cultura acá del consumismo, ¿no? O sea, nosotros que nacimos en países que no nos gira la rueda así, hasta llega un momento que la cantidad de gente, el consumir, comprar, acumular cosas, ¿no? Porque hay cosas que decís, che, comprar. No, ¿para qué compraría esto, no? Para nosotros es como wow y hasta me deja un poco como mareada por momentos, como ay, quiero salir de acá, abrumado, sí. A los fanáticos de Lego, como hay un local de Legos y afuera hay estatuas todo hechas con Lego. Por ejemplo, acá hay un Mickey,
Por allá están las princesas y bueno, vamos a entrar adentro a ver qué hay. Yo creo que vamos a ver varias piezas más acá adentro, así que quédense que les vamos a mostrar a ver qué hay adentro de este Lego. Para los fanáticos de Lego. Para los fanáticos de Lego, pero apurémonos que hay fila para entrar. ¡Ah! Con esta cara de dormidos y llorisqueando, hoy nos levantamos y nos despedimos de nuestros amigos. Creemos que ya de Orlando empezamos a subir para arriba para no bajar de vuelta a Miami, entonces creemos que ya no nos vemos. Y bueno, acá estamos súper sensibles porque a ellos los conocemos en Brasil y hoy son nuestra segunda familia. Siempre las despedidas duelen mucho. Quedan ahí poquitos días para comenzar a subir ya para el norte. Buen día, buen día, buen día. A que no adivinan dónde estamos. Vinimos a el mágico mundo de Disney. Vinimos a despedirnos de los primos. Ya vamos a empezar a encarar rumbo norte. Vamos a empezar a rumbear para Alaska. Se viene la recta final. Sí, en realidad primero tenemos que llegar a Canadá. Así que nos falta todavía un mes y medio en Estados Unidos que queremos usar para subir a Canadá, como les contábamos, a recorrer. Pero estábamos esperando que pase el crudo invierno, que baje un poco la nieve. Pero este es el último fin de semana acá en Orlando, en Florida, despidiéndonos de nuestra familia. Y nos invitaron acá a Disney, que ellos vinieron, así que estamos estacionados en el hotel donde ellos están parando dentro de Disney. Como les contábamos, Disney y Universal tienen hoteles donde uno se puede hospedar cerca de los parques. Y ahora vamos a tomar el bus para ir a uno de los parques, que es el más icónico, que es el Magic Kingdom, donde está el palacio, el castillo de la princesa. Llegó el bus, nos vamos. Disney tiene 12 parques temáticos repartidos por todo el mundo, de los cuales acá en Orlando hay 4. Uno vamos a recorrer hoy. Y bueno, hay muchos niños, ¿no? Disney es más infantil que Universal. Mala suerte, ¿no? Siento que no hay ¿Qué número es ese? el segundo, del lado derecho. Ok. No nos dieron ni tiempo de arrancar, que nos mandaron a esta que te mojas todo. Yo no traje nada, así que estoy toda mojada, tengo todo el culo mojado. Así que bueno, a seguir. Por suerte no hace ni frío ni calor, así que está hermoso el clima. Estamos caminando hacia otra para subirnos no sé a cuál. Como las chicas son expertas, las primas en Disney, nosotros hoy estamos guiados por ellas. Así que está buenísimo venir con alguien que súper conoce. Y estamos caminando, una curiosidad que leía, uno no ve a los empleados acá como yendo de un lugar a otro, ¿no? Y yo leía que todo Disney tiene túneles por debajo, no sé si es real o no, que lo utilizan los empleados para dirigirse
de sus puestos de trabajo a otros, tienen que ir a otro lugar. Así que es algo muy curioso porque estos lugares son gigantes. Para poder tener todo un sistema de túneles abajo debe haber sido una construcción muy loca en su época. Si prestan atención, el 80% de la gente tiene las orejitas de Mickey. Y les voy a contar dos datos. Este es el parque más visitado del mundo y las orejitas de Disney son el souvenir más vendido. Es una locura, todo el mundo se lo ve con las orejitas. Es que es un icono Mickey, la verdad que mundialmente, te guste o no, es algo que traspasó la pantalla. Llegamos al icónico castillo. No puedes venir a Disney o a Florida y no tener la postal con el castillo. Y les voy a contar algo, está construido todo en fibra de vidrio para poder soportar hasta 200 kilómetros de viento por el tema de acá, me imagino, de los huracanes. Y eso. Claro, acá tenemos, no se puede volar el castillo de Disney con los huracanes. Que eso va a aguantar. Va a estar intacto. Vamos. Frente al castillo, claro que está una estatua de él, de Walt Disney, el creador de este imperio, el creador de Mickey, y está ahí recibiendo a todos. Y supuestamente él está apuntando como a sus oficinas, con el dedo, que uno dice, ¿qué está señalando, no? Pero algo muy curioso y triste, a mí como que lo leí y dije, wow, él no pudo ver todo esto terminado. Murió 5 años antes de que todo esto se termine de hacer y toda la construcción la continuó su hermano, así que increíblemente él no llegó a ver todo este imperio que creó y lo feliz que hace a muchos niños, ¿no? Buen día, despidiéndonos de Orlando. Vinimos de vuelta hasta la casa de Juan por dos cosas. Una, porque nos queríamos despedir de él de vuelta antes de seguir viaje ya. Mañana seguimos rumbo norte, estamos muy ansiosos de volver a rumbear para el norte, para Alaska y para Canadá. Pero les quiero mostrar algo, que es la segunda cosa por la que también volvimos a pasar por acá. Miren estas dos cajitas que nos llegaron. Déjennos ahí en los comentarios a ver qué creen que llegó para ahora sí estar 100% súper preparados para irnos a Alaska. Ya es hora de partir, nos despedimos de la familia, de amigos, de toda la gente con la que ya compartimos acá en Florida. Eso nos pone muy felices, nos vamos súper recargados de energía. Quiero que también nos dejen en comentarios a ver si ustedes también se animarían a pasar unos días en la Toyo como hicieron nuestros amigos. Y en el próximo video van a enterarse si adivinaron qué nos llegó en estas dos cajas misteriosas que hay por acá. Nos vemos en el próximo.